Lucas 16, del 14 en adelante. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Hermanos, fíjense todo lo que ha venido enseñando Jesús en todo este tiempo. Nos ha hablado principalmente del dinero y del dinero como un bien que debemos manejar con cautela, porque sin duda alguna nos puede engañar tan sutilmente que al final puede atraparnos sin darnos cuenta. Y podemos terminar amando más al dinero que a Cristo mismo. Y fíjense que en este texto Jesús nos está precisamente mostrando que los fariseos eran avaros y se burlaban del Señor. La expresión aquí que usa Jesús es importante porque va a dejar claro a quién sirven realmente ellos, los fariseos. Y nos sirve a nosotros para entender a quién servimos, si al dinero o a Dios también. Lucas utiliza un término bien significativo. Ellos realmente eran amigos del dinero, amantes del dinero. El dinero para ellos era muy querido. Ese término que usa Lucas es bien significativo. Y los está mostrando realmente como personas codiciosas, como personas inclusive tacañas. Si usted revisa esa palabra en el idioma original, también tiene ese significado. Tener dinero, buscar dinero, pero para guardarlo, para disfrutarlo yo y solamente yo. Así que la búsqueda prioritaria de los fariseos estaba definida y estaba fuera de toda discusión. Les gustaba la plata, les gustaba el dinero. Ahora, es interesante porque la interpretación que ellos hacen del dinero y del uso del dinero superaba todo lo moral y todo lo que tuviera que ver con santidad. Ellos eran tan codiciosos que no veían ninguna contradicción entre afán de la riqueza y poder por una parte y búsqueda de Dios y servicio a Dios por otra. Es decir, esos dos aspectos para los fariseos no estaban en contradicción. En aquel tiempo se decía que ellos habían llevado al colmo la carnalización de las promesas divinas, al punto que consideraron la codicia como una virtud espiritual en Dios y no como un gran pecado. Miren eso, hasta dónde llegaron los fariseos en su comprensión de la búsqueda del dinero, de tener dinero y del disfrute del dinero. Para ellos eso no era pecado, era algo que estaba inherente a la vida espiritual y sin duda para ellos eso era normal, no era pecado. Para ellos, y hay buenos textos
de aquel tiempo, los bienes materiales y el dinero eran símbolo de las realidades eternas. Si uno mira a los patriarcas en la antigüedad, ellos no vieron esta realidad de esa manera. Y Dios los había bendecido con bienes y Dios les había dado riquezas. Pero cuando uno estudia estos personajes de cerca, uno descubre cómo ellos trascendieron y fueron más allá de las riquezas. La Escritura dice, por ejemplo, de Abraham, que él buscaba una patria celestial. La ciudad a la que aspiraba no era de aquí abajo, no era terrena, dice la carta a los Hebreos, sino aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense que Abraham lo terrenal lo consideró muy secundario. Para él lo esencial era lo que estaba viendo hacia el futuro. Y lo mismo si usted lee a Moisés va a suceder igual. Moisés estaba viendo al invisible, dice el texto bíblico, y trascendió precisamente hacia eso, hacia la búsqueda de lo eterno. Y dice el texto que prefirió la pobreza, la persecución y demás por las riquezas de Faraón. Y solamente hay dos personajes que son que yo tomo de ejemplo, pero usted puede mirar de cerca la carta a los Hebreos en ese capítulo 11 y 12 de la fe y nos va a mostrar precisamente cómo ninguno de esos personajes que está ahí se quedó pensando y se quedó meditando y se quedó con un pensamiento acerca de cómo tener bienes aquí para disfrutarlos aquí, para deleitarse con ellos aquí. Siempre trascendieron hacia la meta eterna, hacia la morada eterna en Dios. Sin embargo, esos descendientes de estos hombres grandes como Moisés, Abraham y demás, para ellos las promesas divinas, fíjense, no iban más allá de lo efímero y temporal, sino que para ellos la inmanencia de las cosas era vital. Es decir, para ellos los bienes, las riquezas tenían sentido y valor temporal. Tenían una gran, y esto es importante en ello, una gran valoración para aquí y para ahora. Y por eso ustedes ven a los fariseos peleando, buscando, luchando por bienes y riquezas. Inclusive ustedes pueden enterarse de cómo robaban a las viudas para ellos tener más y lógicamente con esos robos también bendecían, comillas, al templo. Y daban al templo y pagaban sus diezmos de lo que robaban. Y eso estaba bien. Ahora, fíjense que las palabras de Cristo aquí, y el texto es claro, los fariseos eran avaros. Avaros. Las palabras de Cristo son realmente duras. Y contradecía la doctrina inventada farisea, esa de que mejor es el dinero y mientras más dinero mejor y puedo considerarme entonces más bendito de Dios. Ellos nunca entendieron las promesas de Dios y por eso cuando Cristo habla y enseña, Cristo se constituye en una persona perseguida y hasta burlada, porque ellos tienen otras metas muy diferentes, muy por encima de lo que Cristo está ofreciendo y enseñando y diciendo. Para los fariseos, tener dinero y bienes terrenales era signo de una vida que agradaba a Dios. Sin embargo, en su época, las críticas les llovieron, no solamente de Cristo,
Uno revisa, por ejemplo, los escritos de Qumran y usted va a encontrar que esas sectas esenias que antes se tenían, los mantuvieron a distancia. Por ejemplo, hay un texto que dice, los miembros fariseos dependen del corazón, pero su corazón depende de la bolsa de dinero. La avaricia en ellos era real. Tenían un afán desordenado de poseer y de atesorar riquezas, afán de tener más de lo que ya tenían. Mientras más tuvieran, más mostraban que Dios estaba con ellos. Es decir, hasta en su momento, hasta en su tiempo, las sectas como las de Qumran y particularmente los esenios los miraban diferente por esa forma de vida en donde el dinero para ellos era lo esencial. Eran avaros, tenían un afán desordenado de poseer, de atesorar riquezas, de tener más, y para ellos mientras más tenían, más mostraban, como decían los de Qumran, los textos que encontraron, mientras más tenían, para ellos Dios estaba con ellos. Ahora fíjese esto. Cuando uno mira lo que hemos leído en el Evangelio de San Lucas, fíjense que Jesús ha atacado duro la avaricia. Hay un labrador, un cultivador avaro, y Jesús lo llama insensato e infeliz, porque no disfruta de los bienes, no disfruta de la vida. Y al final termina perdiéndolo todo, hasta la misma vida. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Tener mucho para hacer de eso un Dios y luego morir para no disfrutarlo es muerte eterna. Entonces, Jesús la tenía muy clara y nos va a dar muchos ejemplos de cómo nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, depender de Dios. ¿Se acuerdan de que nos da ejemplo de cómo los pájaros no trabajan y sin embargo Dios les da alimento? Que los lirios del campo no hilan, no tejen, sin embargo Dios los viste mejor que Salomón, para decirnos con ese mensaje cómo nosotros debemos estar confiados en Dios, depender de Dios, glorificar a Dios, vivir para Dios, estar bajo la soberanía de Dios, bajo su amparo, y eso es suficiente. Dios providente se hace cargo de sus hijos. Así que esto no lo entendían los fariseos ni lo buscaban. Para ellos, repito, mientras más dinero tengamos, mejor. Y más bendición hay de parte de Dios. Pero ¿qué va a continuar Lucas diciendo? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, dice Jesús a ellos. Y se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mire esto. Jesús está destruyendo la seguridad farisea, la está reduciendo a escombros. Jesús está enseñando cómo Dios está viendo su corazón y está pendiente a las intenciones que tienen sus obras. Eso es lo que está viendo Jesús. ¿Y cómo era el corazón fariseo? Pues la Biblia lo deja muy bien descrito. Ellos creían seriamente en su propia justicia. Y con esa propia justicia era suficiente para considerarse ellos bien delante de Dios. Y esa justicia, ¿cómo la mostraban? Haciendo lo que religiosamente debían hacer en obediencia, según ellos, a la ley y a la tradición. Para ellos eso es agradar a Dios.
La Biblia nos narra, por ejemplo, hacer oraciones largas y que los vean, eso agrada a Dios. Dar limosnas y que los vean, eso agrada a Dios. Enseñar la ley y que los vean y les llamen maestros, eso agrada a Dios. Rechazar al pecador y no hablarle de la ley, eso agrada a Dios. Defender las viudas aunque se queden con sus bienes y luego ellos saquen ofrenda y diezmo de eso que les robaron, eso agrada a Dios. Consagrar los bienes a Dios de los que no se puede sacar para dar a los padres, eso es agradar a Dios. Usar filacterias y largos flecos en las ropas, eso agrada a Dios. No cumplir con la justicia, la misericordia y la fe, aunque pague diezmos y demás, eso es agradar a Dios. Fíjense, la autojustificación era su trampa mortal. Jugaban con la fe ellos mismos y la tradición que ellos habían agregado a la ley se había constituido para ellos en cuchillo para su propia garganta. Pensaban que estaban haciendo bien delante de Dios y se habían construido una religión que los estaba enviando al infierno mismo. Los estaba enviando al infierno mismo. Ellos creían encontrar rectitud en ellos mismos y por eso consideraban que no tenían necesidad de ningún Salvador, no tenían necesidad de Jesucristo. Y Jesús nos está mostrando cómo esa vida autojustificada es abominación. Lucas nos dirá más adelante cómo ellos confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y todo, repito, era abominación. Justicia propia para salvación en Cristo, imposible. Estaban caminando hacia el infierno mismo en sus propios pasos. Ahora, si también miramos a los fariseos frente al adulterio y a la prohibición del adulterio, ¿qué hacían ellos? Se inventaron justificaciones para repudiar por cualquier razón a sus mujeres, para casarse con otras varias veces, y para ellos eso estaba bien porque agradaba a Dios. Tradición humana, por encima de la tradición divina, en este caso. Si uno lee los padres de la iglesia, uno va a encontrar cómo ellos nos hablan de que estos hombres simplemente vivían en apariencia la fe, vivían hipócritamente la fe, amaban mucho lo terrenal y sin duda alguna caminaban no en el amor, sino en una constante injusticia contra Dios y el prójimo. Lo va a decir dentro de los tantos Ireneo que escribe sobre ellos. Vivían, dice él, una falsa misericordia, la aparentaban, sus obras negaban la fe verdadera que decían tener. Yo sé que ustedes que han leído la Biblia y si han leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, confirmarán todas estas cosas que les estoy diciendo aquí. Y allí ustedes van a darse cuenta cómo estos fariseos van a ser maltratados por Jesús cuando les dice el Señor, sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Se acuerdan? Jesús los va a mostrar en su realidad y les va a decir simplemente, ustedes son gente hipócrita y perversa que vive un falso evangelio del cual se favorecen, del cual se enriquecen para darse la gran vida. En términos simples es eso. Con razón, la parábola de los viñadores homicidas. Y Jesús les va a decir,
el reino se les va a quitar a ustedes para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos en la gracia. Así que cuando Jesús nos habla aquí, en este capítulo 16, de que los fariseos eran avaros, lo eran. De que los fariseos se justificaban a sí mismos, lo hacían. Para ellos, la vida religiosa que vivían con base en la tradición humana por encima de la ley de Dios misma era suficiente para considerarlos personas gratas delante de los ojos de Dios, según ellos, y participantes del reino. En definitiva, era todo lo contrario. Esa vida hipócrita, religiosa, esa vida amando el dinero y esa vida teatralizada en la fe, los va a llevar precisamente a la muerte eterna. ¿Qué nos está diciendo Jesús entonces en esta parte? Bueno, tengamos cuidado. Acuérdense que a la iglesia y a la gente de aquel tiempo Jesús los previene. Cuídense de la levadura de los fariseos, que lo muestra Jesús en dos términos: la avaricia y la hipocresía. Si algo hacían los fariseos era teatralizar en la vida, montar toda una obra de teatro en su propia vida para aparecer como gente buena, con lenguaje religioso, con actitudes religiosas, con conductas religiosas, con acciones religiosas, que todo el mundo vea que son religiosos y que eso es suficiente para decirle a los demás que están en Dios y que merecen la salvación o el cielo. Pura hipocresía, pura falsedad. Y al final, repito, Jesús va a mostrar cómo ellos caminan realmente a la muerte eterna. El cuidado que debemos tener nosotros mismos de nuestra propia vida espiritual, sabiendo realmente en qué consiste vivir para Dios y cómo glorificar a Dios en nosotros mismos. Lo veíamos esta mañana en la escuela dominical cuando hablamos de ser hijos de Dios. Y Jesús agrega: la ley y los profetas serán hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Fíjense cómo ya aquí Jesús nos está mostrando que la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, terminaba con Juan el Bautista, que llegaba la era de la verdadera promesa. Concluye la promesa en Juan y comienza el cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús. Fíjense que Juan es la persona que va a unir los dos aspectos, la promesa y el cumplimiento de la promesa. El último de los profetas del Antiguo Testamento va a mostrarnos esa verdad. Era el representante final de la promesa antigua y fue el primer representante de la promesa nueva o del pacto nuevo. Su ministerio une las dos épocas. Él anunció, él predicó la aparición del Mesías, él también la presenció. Juan la vivió, la alcanzó a disfrutar con Jesús precursor. Y Juan va a declarar quién era Jesús, el más grande, el que venía a cumplir la obra del Padre precisamente camino al Calvario. Juan lo va a descubrir como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que Jesús nos aclara, comienza una época nueva en Juan. El nuevo pacto se hace realidad. Comienza a mostrarse el nuevo pacto. Comienza a verse el cumplimiento de la antigua promesa. Ya es el tiempo. ¿Y qué va a suceder, verdad? Juan
Bueno, lógicamente él va a decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe, y así va a ser. Juan empieza a menguar hasta que mengua cuando le cortan la cabeza, y continúa Jesús desarrollando la obra que vino a cumplir del Padre para mostrarnos que eso que había sido prometido en la eternidad, ahora se hacía realidad. Así que Juan, repito, va a ser ese intermediario o ese punto entre los dos testamentos. El fin del uno, pero el comienzo del otro. Él anunció la verdad de Cristo. Él, ya conocemos, nos dijo cómo Cristo vendría detrás de él y él no sería precisamente digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Y qué va a decirnos este texto además? Dice que viene el reino de los cielos, ¿verdad? Dice el texto de una manera muy clara y muy precisa. Verso 14. Los fariseos que eran avaros se burlaban de él, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Fíjense, la vida farisea en última abominación por todo lo que hacían. Pero ahora Jesús nos dice cómo entra una nueva era. ¿Para qué? Y esto es hermoso. Los comentaristas muestran cómo, a pesar de tener la ley, los fariseos no vieron al Mesías. A pesar de tener la ley, los profetas y los salmos, los fariseos no descubrieron este nuevo tiempo. No pudieron ni siquiera descubrir en Juan el Bautista el anunciador del Mesías. No descubrieron en Jesús al Mesías. Y fíjense qué hermoso es que a los mismos fariseos, conocedores de la ley, les llega el reino de manera evidente. Les llega el reino de manera precisa. Les llega el reino de manera clara. Lo rechazan. No lo consideran. Ya hemos visto cómo ni las señales que Jesús mostró fueron suficientes para decirles a ellos que Él era el enviado de Dios. Y fíjense que apareció Juan como el último de los profetas, tampoco lo reconocieron. Apareció Juan predicándoles a ellos mismos, rechazaron la predicación de Juan muchos y definitivamente fariseos. Estos fariseos se mantuvieron cerrados al evangelio, a la verdad de Dios. Ni el antiguo fue para ellos la vida, mucho menos el nuevo va a ser la vida. Y eso es lo triste. Y fíjense que Jesús les está diciendo, aquí se cierra el periodo de Juan, comienza mi periodo. Debieron gozar de la vida porque la vida verdadera había llegado. No la descubrieron. Y sin duda alguna, esto va a ser clave para ellos, porque los va a hundir más en su pecaminosidad y los va a hundir más en su condenación. Viendo al Mesías de Dios, no lo reconocen, teniendo la vida misma de Dios ahí enfrente, no la van a coger y lógicamente todo eso les va a servir ¿para qué? Para que su muerte eterna sea lastimosamente su final. Y entonces Jesús va a decir aquí, todos se esfuerzan por entrar al reino. Fíjense, el reino se viene anunciando desde Juan. Bueno, el Antiguo Testamento nos muestra los tipos de Cristo. Debieron conocerlo los fariseos. Ellos eran maestros de la ley. Ellos debieron entender el mesianismo desde el Antiguo Testamento tal como debieron enseñarlo en su propia época. Si ellos hubieran entendido bien el mesianismo en el Antiguo Testamento, hubieran enseñado bien el mesianismo en el Nuevo, pero no lo vieron.
y no entendieron ni a Cristo, no entendieron a Juan, no entendieron la profecía, más aún esa profecía mesiánica en muchos apartes la desecharon, no la enseñaron. ¿Y qué va a pasar con ellos? Fíjense que Juan dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso de todos se esfuerzan por entrar en él, no quiere decir que cada ser humano hace todo lo necesario por buscar el reino. Los comentaristas del griego dicen, la expresión, que se traduce, todos se esfuerzan por entrar en él, tiene un sentido especial, puesto que está en voz media pasiva. Lo que el texto nos lleva a entender es como sigue. Se ruega o se suplica a todos con insistencia para que puedan entrar al reino. ¿Y cómo se ruega o cómo se hace para que aquellos que escuchan el reino puedan entrar? Pues por la predicación del evangelio. Lo venía haciendo Juan, lo hizo posteriormente Jesús, lo van a hacer posteriormente los 12, lo van a hacer los 72, lo van a hacer los 120 y luego todos los que vienen. El evangelio va a ser predicado precisamente para que sea conocido para salvación de muchos y muchos puedan gozar del reino y entrar al reino. Así que la palabra que trae Jesús, que ya había traído Juan, va a permanecer para salvación de muchos, para liberación de muchos. ¿Qué debió suceder con los fariseos? Cambiar su corazón, abandonar el legalismo, abandonar la idolatría y el amor al dinero y buscar a Dios. Nada de eso sucede. Se mantuvieron en su avaricia, se mantuvieron en su tradición, se mantuvieron en su ley y lógicamente van a morir allí, tristemente. Ahora, el reino entonces tiene que ser anunciado para que muchos crean y se conviertan, para que muchos puedan gozar de la vida eterna. Esa va a ser la batalla que va a dar Jesús entre los hombres. Predicar el evangelio de la vida y de la salvación en un mundo que está lleno de maldad, de pecado, de injusticia, de todo aquello que procede del diablo mismo. Esa va a ser la lucha de Jesús. Pero algo que va a dejar Jesús claro es que su palabra va a permanecer. Podrán venirse las persecuciones que quieran, las oposiciones que quieran, los traspiés que quieran, los comentarios que quieran, las maldades que quieran, todo lo que quieran podrá venir, pero Jesús nos va a decir que el cielo y la tierra es más fácil que pasen que se frustre una tilde de la ley. Es decir, lo que nos está diciendo Jesús aquí en cuanto a la permanencia de la ley de Dios es fuerte. Cielo y tierra pasarán. Y eso es más probable que ocurra que fallare en la ley en el detalle más pequeño y más insignificante. Miren, traté de hacer no sé si alcanzan a ver, aquí hay unas letras hebreas y unas letras hebreas que se parecen. Si ustedes revisan la de la izquierda con la de la derecha, Bet y Kaf se parecen en cierta medida, Tau y Yet se parecen en cierta medida, Yot es una especie de comita. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Esos detalles mínimos que diferencian las letras, fíjense, aquí hay un agregado en Bet. Hay un agregadito, hay una rayita muy pequeña. En Tau, fíjense que aquí hay un agregadito muy pequeña. Es decir, estos agregaditos que hacen diferencias entre letras se cumplirán. Porque le dan significado a la palabra, esos agregaditos dan significado a las expresiones bíblicas y lo que esos agregaditos
dicen y le dan sentido al texto, se va a cumplir. Es decir, lo que Jesús nos está diciendo es, miren, hasta aquellos signos muy pequeñitos que hacen que una palabra tenga sentido y valor, eso no pasará. No sé si me estoy dando a entender. Aquellos signos que se utilizan en el lenguaje hebreo para darle sentido a palabras y frases, nos llevarán a entender lo que Dios quiere y eso se va a cumplir. Y fíjense que le da sentido un pequeño signo, un pequeño punto, una pequeña rayita. Yod es una comita. Es una letra hebrea con la que comienza, por ejemplo, Jehová. Es la primera, es una comita. Si usted la ve en la palabra hebrea, es una comita, la lee de derecha a izquierda, es muy pequeña. Pero si usted la quita, no dice lo que debiera decir. Esa pequeña comita ayuda a entender la palabra, ayuda a encontrarle significado a la palabra y ayuda a ver cómo Dios nos habla y nos habla para cumplir lo que Él dice. Entonces, eso es lo que lo que Lucas nos está diciendo aquí, traído de los labios de Jesús. Nos está diciendo cómo la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Qué está mostrándonos Cristo? ¿O qué nos está confirmando Cristo? La absoluta, y esto es hermoso, la absoluta afirmación. Cristo nos está mostrando o nos está diciendo la absoluta afirmación de que su palabra se cumplirá en los términos desde el más sencillito hasta el más grande. Toda ella. Esto se utiliza mucho para la defensa de la Escritura como palabra de Dios. Nada de lo que está escrito en los términos en que está escrito, con los signos pequeños y grandes que está escrito, dejará de cumplirse, porque eso que está escrito, con los términos en que está escrito, con los signos pequeños y grandes en que está escrito, provino de Dios y se cumplirá por encima de cualquiera. Eso es lo que Lucas nos está diciendo. Así que esta expresión es una afirmación que da validez a todo el mensaje de Cristo, que nos deja certeza sobre todo el mensaje de Cristo, que nos da un gran valor sobre todo el mensaje de Cristo, que nos da seguridad de la inspiración verbal de la Escritura, de la fuente de la Escritura en Dios y que ella definitivamente se va a cumplir. Ese es el gran valor de lo que Jesús dice aquí. El más pequeño de los signos de la ley no pasará. El más pequeño de los signos escriturales que nos dejan un mensaje no pasará, no se frustrará. La pequeña marca que distingue a una letra se cumplirá de acuerdo con el significado que le da. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Si yo lo viera un ejemplo en nuestro lenguaje, en castellano, la marca que hay en la E, diferenciándola de la F, esa marquita de abajo, pudiera tomarlo como ejemplo, o la marca que hay en la R, en la B, perdón, diferenciándola de la R, una rayita abajo. Esos pequeños signos o esos pequeños detalles de una letra jamás dejarán de cumplirse en lo que se refiere a Escritura Santa. Toda ella se va a cumplir. Esta declaración es una defensa interna
de la inspiración verbal de las Escrituras. Hasta la parte más pequeña de una letra es divinamente inspirada y se cumplirá. Entonces, hermanos, fíjense lo que estamos viendo en todo esto. Unos fariseos egoístas, unos fariseos avaros, unos fariseos amantes del dinero, unos fariseos que disfrutaron de un tiempo maravilloso en cuanto a que estaban en el momento preciso de la terminación del Antiguo y del comienzo del Nuevo Testamento y no fueron capaces de descubrir ese mensaje hermoso que comenzaba en Juan el Bautista y que venía precisamente a ser ya el cumplimiento de la promesa hecha antes. No lo vieron. Unos fariseos que pudieron escuchar a Jesús, que pudieron escuchar a Dios de forma permanente, inclusive personal, lo vieron, lo oyeron y no entendieron estas variaciones del pacto. El cumplimiento del pacto. No entendieron, no alcanzaron a ver cómo el pacto ya venía a hacerse realidad. No lo vieron. No entendieron la Escritura en sus más mínimos detalles. No lo descubrieron así. A pesar de que la Biblia en el Antiguo Testamento nos estaba hablando a gritos de Jesucristo. Mire hasta dónde podemos ser ciegos. Hasta dónde podemos ser sordos. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros para justificar nuestra conducta? Para racionalizar y mostrar de que nosotros tenemos razón en lo que pensamos o decimos, pero habiendo una verdad revelada en Dios que no queremos aceptar porque no nos conviene. Eso es un pensamiento y una forma de vida farisea. Los fariseos no entendieron nada o no quisieron entender nada, no quisieron buscar nada de Dios, no quisieron amar a Dios, no quisieron aceptar a Dios, simplemente se aprovecharon de su religión para vivir bien, para gozar de bienes y demás. Pero todo eso para una muerte eterna. Jesús nos advierte. Nos advierte primero con las riquezas. ¿Tienes bienes? Ojo. Porque la riqueza es muy sutil y te puede engañar, te puede atrapar. La riqueza puede hacer de ti un hombre, una mujer que idolatra y que idolatra bienes. La riqueza te puede engañar tanto que se puede constituir para ti en el sumo bien. Te puede cegar y te puede cegar tanto que te lleva a impedir el ver la verdadera fe, la verdadera religión, como le pasó a los fariseos. Se cegaron ante Dios, se cegaron ante la ley, se cegaron ante la palabra. ¿Y en qué terminaron? Amando más las riquezas que cualquier cosa. ¿Qué nos está diciendo Dios? Mire, la palabra mía es la que se cumple. Ámala, cuídala, búscala. En su más mínimo detalle se va a cumplir. En cualquier signo pequeñito que en ella hay se va a cumplir. Ten en cuenta que es mi palabra eterna, verdadera, sublime. Ten en cuenta que es una palabra que provino del cielo y que como provino del cielo es palabra para siempre que debemos acoger en amor y vivir firmes. Es importante que entendamos que esa palabra permanecerá para siempre y por permanecer para siempre se constituye para nosotros en toda nuestra existencia. No hay mejor palabra, no hay mayor palabra revelada a nosotros que la palabra inspirada de Dios. Tenemos que cuidarnos de los bienes materiales, tenemos que cuidarnos de las posesiones, tenemos que cuidarnos de lo que poseemos, tenemos que cuidarnos de no dejar de amar la Biblia, tenemos que cuidarnos de no dejar de buscar la Biblia, tenemos que cuidarnos de seguir
aprendiendo, memorizando, estudiando, interpretando la Biblia. Porque allí se constituye, allí está el fundamento que nos va a dar a nosotros fuerza para continuar hacia el cielo. Fíjense que son dos realidades que los fariseos nos están mostrando. No podemos seguir el juego fariseo y tenemos que, con cuidado, seguir lo de Dios. El más pequeño de los signos de la ley no pasará. El más pequeño de los signos de la Escritura no pasará. Ella se constituye para nosotros en el sumo bien, en nuestro fundamento de vida y sin duda en el camino que nos va a llevar a la eternidad. Amemos la Escritura, leamos la Escritura, meditemos la Escritura, estudiemos la Escritura, pero más vivamos la Escritura. Finalmente, hermanos, somos una iglesia del siglo XXI. El fariseísmo todavía existe. Yo les he dicho a ustedes, en estos tiempos se habla de conductas histriónicas. Los cristianos estamos cayendo en el histrionismo, aparentando una vida que es solamente puro teatro y no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere una vida, lo decíamos esta mañana también, en santidad, en justicia, en verdad. Y quiere que mostremos su nombre al mundo y con eso le glorifiquemos. Él es Dios. Y qué bueno que tengamos claro, no tengamos dioses ajenos delante de Él. Y uno de esos dioses ajenos es la riqueza. El dinero como todo, por encima de Dios. No. Y que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a entender todas estas verdades. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias te damos porque en ti nos movemos, en ti somos, en ti existimos. Gracias, Padre. Amén.